7 de la mañana con 28 minutos. Está aquí el Procurador de Justicia en cabina, a quien le agradezco que se haya tomado la molestia de venir a cabina personalmente a hablar del caso de Guaymas y del trabajo de la Procuraduría, que creo que es muy importante que no quede ninguna duda de lo que se está haciendo o que nos despeje las dudas de lo que se está haciendo. Procurador, buenos días, gracias por estar aquí en cabina. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, como siempre, mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos. A ver, Carlos, ¿frente a qué estamos con el asesinato de Guaymas? Primero, vamos a hablar de los hechos, de la reconstrucción, de cómo sucedió el asesinato, ya con la versión final que usted había guardado para presentarle al juez las pruebas. Platíquenos qué fue lo que sucedió. Primero los hechos. Heriberto salió del antro junto con dos muchachitas. Dejó a una en el San Carlos Plaza y luego dejó a otra en los condominios Bahía Delfín. De ahí, después de dejarla, se fue a pie con la esperanza, su celular se le había descargado. Se fue a pie con la esperanza de que sus amigos lo recogieran. Sus amigos lo fueron a buscar, pero no lo localizaron. Los condominios Bahía Delfín están aproximadamente a, no sé, 1 kilómetro del Boulevard Beltrones. Se incorporó al Boulevard Beltrones a pie. Después dio vuelta hacia el este por el Boulevard Beltrones para caminar rumbo a Guaymas, donde se estaba quedando en el Hotel Playa de Cortés. 5 muchachos. A pie iba él. Sí, 5 muchachos que iban caminando delante de él. De ellos 3 se dieron cuenta que venía atrás y con la intención de robarle dejaron que los alcanzara. Y ya que los alcanzó, le quitaron el celular y empezaron a pasárselo entre ellos con la intención de guardárselo. Heriberto se molestó y amenazó con denunciarlos, y los muchachos, por temor a represalias, por temor a que los denunciaran, a que les cayera la ley encima, lo golpearon hasta quitarle la vida. De esos 5 muchachos, 2 eran menores de edad. Estos se asustaron cuando vieron que lo estaban empezando a golpear y se fueron del lugar. Ya que lo golpearon hasta dejarlo sin vida, uno de ellos quemó el celular, le quitaron los tenis, le quitaron la cartera, uno de ellos empeñó los tenis al día siguiente. En fin, esto fue lo que sucedió, dicho de manera muy breve. Empezamos a investigar a partir del domingo que se nos reportó la desaparición de Heriberto. Ya para el lunes estábamos francamente asustados. Ya fue cuando desplegamos todo el músculo del Estado para buscarlo, de los 3 niveles de gobierno. Por vía aérea lo localizamos. Con el helicóptero del gobierno del Estado localizamos el cuerpo de Heriberto. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Ocurrieron muchas cosas, ocurrieron muchas desinformaciones a las que al rato nos vamos a referir. Pero la línea de investigación que resultó correcta, que es la que les estoy comentando, se detonó la chispa de la investigación. Fue la llamada que recibimos de un empleado de un centro de rehabilitación de Empalme, que nos dijo que un interno le había confesado, atormentado, le había confesado el homicidio de este muchacho, del que estaba saliendo en las noticias. Cuando nos apersonamos en el centro de rehabilitación nos dimos cuenta que efectivamente, que así era. Y no solamente eso, Luis Alberto, la mamá de este muchacho fue la que lo mandó al centro de rehabilitación porque atormentado el muchacho también se lo platicó a su mamá. Y su mamá, no olvidemos, es su madre. Nos dijo que estuvo tentado de entregarlo a las autoridades, pero en principio lo mandó al centro de rehabilitación. Y está incorporado en el expediente la declaración de la mamá donde admite que el muchacho le confesó el homicidio y que como consecuencia de eso pues lo mandó al centro de rehabilitación. Ya a partir de ahí fue muy fácil terminar de resolver el asunto. Y ubicamos a las personas que lo estaban acompañando, es decir, a los 2 menores que nos sirvieron de testigos y su declaración ya está en el expediente, y al otro sujeto de apodo, el Brea, creo que es el Choco es el que su mamá lo mandó al centro de rehabilitación. Y ubicamos al otro mayor de edad, un mayor de edad es el que nos falta. Hicimos la reconstrucción de hechos donde nos llevaron al lugar donde lo habían privado de la vida, donde lo pudimos localizar las credenciales que tiraron y donde encontramos los objetos que utilizaron para quitarle la vida, que es un fondo de botella, unas piedras y una hielerita, esas que le dicen iglú. En estas piezas había sangre que corresponde al mismo tipo sanguíneo que el de Heriberto. Hay muchas, ya tenemos la declaración también de la muchacha a la que le empeñaron los tenis, la autopsia. Por 100 pesos.
Por 100 pesos, es correcto. Es correcto. Estos son los hechos. Estos son los hechos. ¿Me estás preguntando por los hechos, Luis Alberto? Estos son los hechos que podemos proporcionar. No hay cámaras en Condominios Delfín. No hay cámaras tampoco en el Boulevard Beltrones. Tenemos la declaración del guardia de los Condominios Delfín, que dice que efectivamente vio a estos muchachos platicando y que volvió a pasar y ya no estaban los muchachos. Aparecen en escena, a partir del viernes, procurador, 2 testimonios más, que son estos jóvenes que huyeron. Sí, señor. Es decir, que son menores, ¿no? Sí. Aparece también en escena, como nuevos elementos, la denuncia del centro de rehabilitación. Aparece en escena también lo que viene siendo el empeño de tenis por 100 pesos. Es decir, esos 3 elementos aparecen. Y la madre también que lo denuncia. Y que a la PEI habla también en el centro de drogadicción, es el que denuncia la PEI. Sí, señor. Es decir, todas estas denunciantes o fuentes están en pruebas ministeriales, es decir, son testimonios entonces fehacientes para sustentar la información, porque yo lo que pregunto, procurador, y es lo que causa la suspicacia, ¿por qué todo eso no se dijo el viernes? Porque el viernes era una versión, todo esto no había aparecido en escena el viernes, todo lo que esos 5 elementos que yo le señalo, no habían aparecido en escena. ¿Por qué no se dijo? Si mal no recuerdo, Luis Alberto, fue el jueves cuando di a conocer los hechos, cuando di a conocer que íbamos a consignar personas, fue el jueves. El viernes fue cuando consignamos el asunto, es decir, cuando le entregamos el expediente al juez, cuando terminamos de integrarlo. Siempre ha sido política comunicacional de nosotros, o había sido, esperarnos hasta el final de una investigación para entonces dar a conocer los resultados. Sí. Seguimos teniendo la misma política de proteger fuentes en lo posible, porque no dije los nombres de los testigos, no dije los nombres de los menores de edad. Incluso nosotros hemos sido bien cuidadosos en no decir incluso el nombre de la menor de edad a la que se ha crucificado en redes, la de Obregón. Claro. La razón por la que no lo dijimos es, primero, porque todavía no terminábamos de integrar el expediente. Todavía no lo terminábamos de integrar. Fue hasta el viernes cuando le entregamos el expediente al juez. Y nosotros tenemos obsesión en 2 cosas. Primero, en respetar el compromiso y la privacidad de la familia, de las víctimas. Te tengo que decir que esta yo creo es la primera entrevista que doy sin que pida autorización de la familia de las víctimas. En todo momento las llevamos de la mano, en todo momento les estuvimos explicando lo que estaba pasando, lo difícil que iba a resultar para ellos estar escuchando al procurador en medios de comunicación hablando de la muerte de su hijo. A lo mejor para nosotros es bien fácil, pero verás qué difícil es la interacción con los familiares, Luis Alberto. Y son ellos nuestro principal, las verdaderas personas interesadas en este asunto. Lo dijo el padre, ya dejen descansar a mi hijo por sus memorias. Debe ser muy doloroso para él. Pero esa es la razón, Luis Alberto. La razón es que estuvimos esperando hasta entregarle el expediente al juez. Ahora, ¿cuál es la reorientación de nuestro trabajo? Ciertamente nos estuvieron exigiendo pruebas en redes sociales, no hay duda de ello. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué tiene si las entregamos? ¿Qué tiene si le decimos a la gente cuáles son las pruebas en las que nos estamos basando para hacer una acusación? Pasa nada. ¿Y por qué tarda la Procuraduría para pedir autorización, dice usted, a la familia? No es que tardamos, es que el viernes le entregamos el expediente al juez. Sí, pero el jueves no se quería dar esas pruebas que ya se tenía o esas... Porque todavía no terminamos de integrar el expediente, Luis Alberto. El expediente lo terminamos el viernes y lo consignamos al juzgado. Pero está de acuerdo, hay comentarios muy fuertes en redes, y no solo en Twitter, en Facebook, gente que no tiene nada que ver con partidos, créame, o trolls muy serios que llegan y dicen, es que, a ver, pareciera que el procurador da tiempos para crear una historia, y eso es muy grave, las acusaciones, procurador. No, doy tiempo para integrar el expediente, Luis Alberto. Para decir una versión y al siguiente pasar 2 días para salir con otra versión, y es como crear historia. Dime cuál otra versión. No, con nuevos elementos de información, con nuevos elementos de prueba. Bueno, si son nuevos elementos de prueba, sí, claro. Y es donde la gente le causa suspicacia y dice, ¿por qué esperar tanto a decir? ¿Es porque se espera a confabular una historia? Así de fuerte están cuestionando. No, es porque nos esperamos a integrar el expediente. Toma tiempo hacer las pruebas periciales, toma tiempo estar buscando los testimonios, toma tiempo platicar con las personas que van a ir a rendir su declaración. Por ejemplo, no es una cosa instantánea encontrar a la muchacha a la que le empeñaron los tenis, no es una cosa instantánea platicar con la mamá para que vaya a rendir su declaración como testigo. Por supuesto que estamos esperando a terminar de integrar el expediente, insisto,
Nuestro primer compromiso es con la familia y luego con el juez. A ellos son los que tenemos que convencer. Ellos son los verdaderos interesados en este asunto. Y la respuesta es que si nos tardamos, entre comillas, es porque estamos integrando el expediente. Ahora, me quiero referir, Luis Alberto, a un par de cuestiones que creo que son importantes. Antes de pasar con eso, sin duda alguna, porque hay ciertamente aquí responsabilidad como medios. A ver, la muchacha que le empeñó los tenis, ella, ¿cómo la localizaron? Ella dijo, es decir, vinieron, ¿quién fue y le vendió los tenis a ella? El que se quedó con ellos. Uno de los era? que se quedó con ellos. Ujú. Ahorita te voy a decir que se quedó con ellos. Déjame ver si fue el Choco o fue, permíteme, ahorita te voy a decir. Pero uno de los dos detenidos fue el que le empeñó los tenis. ¿Por 100 pesos? Por 100 pesos, es correcto. ¿Para qué eran? Y otro elemento, ¿quemaron el celular? Sí, para no ser localizados. Es correcto, quemaron el celular. Pero estaba apagado. Exactamente, estaba apagado. Estaba apagado. ¿Y para qué quisieron quemarlo si se supone que era el motivo del asalto? Es lo que dicen ellos. Pero bueno, el motivo del asalto es antes de que ellos se sintieran amenazados. Ujú. Ellos lo mataron porque se sintieron amenazados. No, pero lo que usted dijo primero es que lo quisieron asaltar, Es pidieron el correcto. celular. Así, es Danos correcto. el celular, Es un celular correcto. que estaba Danos el apagado. celular, es correcto. Exacto. Y después, cuando ven que él los iba a denunciar, Se les emproblema el asunto. por eso, y ellos entonces es cuando se comportan de manera agresiva y Ujú. lo matan. Así entonces, así es. y queman después el celular. Es correcto. Bueno, así digo, es. pero se supone que eran los motivos. ¿Y la billetera? También se la llevaron. Y También tiraron las credenciales que después localizamos. Las credenciales. Ujú. La muchacha esta fue con la Procuraduría, ustedes la localizaron. Nosotros la localizamos. ¿Cómo la localizaron? Nos ubicaron uno de los detenidos. Nos lo ubicó. Nos dijo No. a quién le había empeñado los tenis. ¿Que era vecina, amiga? Pues era conocida de él, es correcto. Era conocida. Ujú. ¿Cómo es que llaman a la PEI desde el centro de readaptación, Ujú. de rehabilitación. rehabilitación? ¿Qué centro es este de Empalme? ¿Hay un centro ahí? Hay varios centros de rehabilitación en todo el estado. Es normal que le llame. Si a una persona con un mínimo sentido de responsabilidad social, uno de los internos le dice, ¿sabes qué? Yo maté a este señor. Es Y le llama. absolutamente normal que dé parte a las autoridades, Luis Alberto. Es Y- completamente normal que dé parte a las autoridades. Y él fue el que nos llamó, él fue el que nos alertó de esta circunstancia. ¿Qué dicen los Fue jóvenes? Francisco Javier Aguado el que se quedó con los tenis, ¿Y efectivamente, qué el fue? Choco. ¿Qué tipo de droga consumieron que los llevó a hacer esto? Metanfetaminas y marihuana. No, es decir, fue una mezcla y alcohol también que los llevó entonces a convertirse Salió en... positivo el examen que les hicimos a las metanfetaminas y a la marihuana. Ya veo. Esto es completamente normal. Es decir, el uso de drogas envilece el comportamiento del ser humano. No totalmente, te transforma, digo, sí, Ujú, con el es alcohol la correcto. gente se transforma y con toda esta mezcla de sustancias entiendo que... ¿Y cómo es que dicen de las dudas, cómo es que alguien drogado se va a acordar tan perfectamente de todo lo que hizo? Pues se acordó. Y no solamente se acordó, sino aparte, afortunadamente también tenemos el testimonio de los testigos Ujú. que nos dicen que efectivamente estos muchachos lo empezaron a golpear. Los testigos que se fueron, Ajá, los menores de edad. pero se habían ido, ¿que no? ¿Cómo que Ellos estuvieron testigos? nomás dicen que se internaron a golpearlo, que se lo metieron al monte a golpearlo y que salieron con las manos ensangrentadas. Ellos no vieron exactamente el momento en que lo mataron, pero ellos al rato los alcanzaron los otros tres. Los esperaron entonces, no huyeron Sí huyeron, pero los alcanzaron los otros. Alcanzaron a los menores. a los menores Ujú, es que, correcto. que tenían relación con ellos de De amistad, es correcto. Venían de una convivencia en San Carlos. Pero ¿cómo es que lo alcanzan? Es decir, Los ¿fue tan alcanzan rápido? caminando. Es que iban caminando a altas horas de la noche. Bien, todo esto está, entonces dice usted, bajo testimonio ministerial. Todo esto está en el cualquier- expediente. Ahora, ¿tuviste oportunidad de ver la rueda de prensa, Luis Alberto, donde di todos estos datos? ¿Tuviste oportunidad de verla? No, no, no. Ok, bueno, valdría la pena que Me te basé en metieras la a mí. lectura y todo lo que Bueno, dijo. por eso fue que salimos el sábado a explicar detalladamente todas las pruebas que aportamos. Es decir, para eso nos pidió las redes sociales la información que efectivamente dimos. Y ahí está disponible en mis redes sociales. Ahí pueden ustedes encontrar la liga de todas y cada una de estas pruebas, particularmente el detonador de esta investigación, que fue esta llamada del centro de readaptación, junto con el testimonio de la mamá de uno de los detenidos, que nos dice que efectivamente su hijo le confesó el homicidio. Ahora sí, Ahora Luis Alberto, sí si no hubo- tienes inconveniente. No, ahora sí, exactamente. Hubo te un quisiera error de decir parte. algunas. No, antes de eso. Nosotros estamos en la Procuraduría obligados a darle lógica a lo que es ilógico. La gente dice, es que no puede ser que roben por un celular. Sí, es cierto, no puede ser que roben por un celular.
voy a referirte a algunos ejemplos. No, sí puede ser que roben, digo, y por eso hasta menos, yo creo. Sí, Más claro, sí, así que es. maten, la forma en que sucedió. Perdón, que maten por un celular, quise decir. No puede ser que maten por un celular, es correcto. No puede ser que maten por un celular. Tampoco puede ser correcto que maten a una niña mientras su papá abusa de ella sexualmente y su mamá la sube a internet, que eso sí sucedió también. Tampoco puede ser correcto, aquí en Hermosillo sucedió eso, tampoco puede ser entendible que un tío trate de abusar de su sobrina, me estoy refiriendo a casa de Verania, y la mate. Dices, ¿cómo es que nadie hace eso? Sí, nadie hace eso. Pero desafortunadamente en este oficio, en esta dependencia, nos enfrentamos a lo más terrible que se produce en la convivencia social. Estamos, por lo tanto, Luis Alberto, obligados a darle lógica a lo que intrínsecamente es ilógico, y esa es una tarea bien difícil. Te consta, sin embargo, que nunca evadimos ningún cuestionamiento. Ahora, voy a hacer referencia a otra cuestión. Voy a hacer un corte y vuelvo con usted, ¿me permite? Sí. Voy a hacer un corte y vuelvo con otra cuestión importante también del manejo informativo con el procurador. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Está dando a conocer su trabajo, dice el doctor Monteverde. Para mi punto de vista está más que claro el informe del procurador. Metanfetamina es la sustancia principal de cristal, droga muy adictiva y que puede transformar al consumidor en un animal. Cualquier droga te altera y te pone cualquiera. El alcohol, hay gente que le caemos desde el alcohol, por favor, no a gente matado por alcohol. Seamos sinceros. Román López, es la primera vez que le creo al procurador. No veo el caso por qué debatir. No estamos debatiendo, estamos entrevistando. Ángel Belderrain, A Sangre Fría de Truman Capote, trata de un crimen sin explicación. Léelo, sí, es buenísimo, exactamente, todo un clásico del periodismo narrativo. Sebastián Moreno, es el problema de falta de credibilidad y confianza lo que le afecta a Navarro Zúguich, por eso la gente duda de lo que dice. Le estoy leyendo comentar. Karim Sayar, pregúntale por el morro que dice que lo obligaron a declarar. Hubo exactamente alguien, no, un nieto, una abuela dijo que su nieto había dicho que lo obligaron a declarar, procurador. Sí, eso dijo la abuela, es correcto. Dice Alex Enríquez, matan por robar y se deshacen de lo robado, adicto recluido con responsabilidad social de la denuncia, muy raro. El joven dice por acá Román G. Hermosillo. Arturo Soto, buenos días, hijos de las versiones inverosímiles y de la Procuraduría General de Cuentos Chinos. Román G. Hermosillo, estos rehijos de comunicación social nunca le pasaron a ver Murrieta a su vocero. Por supuesto que le pasaron, y fue el primero que criminalizó por ejemplo, Nepomuceno Moreno, por favor. Sería bueno ir al centro de rehabilitación y escuchar su versión. Bueno, algunos comentarios, procurador. Muy bien. Quemar un celular y empeñar unos tenis no suena lógico, quizá al revés, Eduardo Gorospe. A ver, para culminar entonces, es decir, mira, ¿qué le dices a toda esta gente, mucha gente que no cree en la versión? Yo primero te quiero agradecer la oportunidad de platicar largo y tendido, De veras que por eso me gusta venir a este noticiero, porque efectivamente hacen las cosas diferentes, Luis Alberto. Primero, quiero referirme a un par de acontecimientos, a la crisis de los niños robados del año pasado y a la crisis cuando mataron a la doctora Conchita. Las redes sociales se generaron una versión de los hechos. Niños robados. Todo mundo en Hermosillo, usuarios de las redes, del WhatsApp, estaban seguros que se estaban robando niños. No estaban llevando a los niños a la escuela. Y al principio, hasta coraje les daba que los desmintiéramos. Y nos enfrentamos a las redes sociales y les dijimos la verdad, no lo que ellos querían escuchar, sino lo que necesitaban escuchar. Cuando los rumores en redes sociales son como los huracanes, generan fuerza ellos solitos. Claramente. Por estar dando vueltas empiezan a generar fuerza. Al respecto, me refiero a lo que pasó en este asunto. En Proyecto Puente, el martes 7, y voy a citar, la reportera de Guaymas, tuya, Luis Alberto, dijo, según testigos oculares, los condominios Valle del Fin detallaron a las autoridades, así dijo tu reportera, que la madrugada del pasado domingo, Silvia, o sea, la menor, la que dijo su nombre completo a pesar de ser menor de edad, esta joven también de Obregón llegó a dicho lugar acompañado de la hora Oxiso a bordo de un vehículo y que después se comenta, introdujeron a uno de los condominios en el lugar y ya después llegó una persona adulta acompañado de varios sujetos, el cual se identificó como padre de la menor y sacó a golpes al joven, ya que fue subido a la fuerza a otro vehículo que abandonó los condominios con rumbo desconocido. Eso se dijo aquí en Proyecto Puente.
Sí, yo le insistí a Anabel. Sí, incluso la apretaste, la pusiste contra la... Oye, está muy serio lo que le dijiste. Sí, así es, dijo ella. Sí, le dije, estamos sostenidos. Ella me dijo, sí, los testimonios, la gente le dijo, es decir, tenía una información. Y luego dijo otra mentira. Dijo, la tarde del domingo se activó la alerta Amber. Eso es mentira, porque no se activa la alerta Amber en los mayores de edad. Y remató diciendo que, y lo voy a leer textual, es una versión que incluso la autoridad no ha dado, dijiste tú, es una versión fuerte. Así la apretaste. Y se sostuvo la reportera. Y luego te dijo la reportera, el cuerpo ya fue encontrado con muchas contusiones y también con un impacto de bala. Eso dijo la reportera aquí en Proyecto Puente. ¿Cómo no se va a encender la gente? O me voy a referir incluso a lo que dijo... No tenía impacto de bala. No tenía impacto de bala. Comprobado. Comprobadísimo, por eso en la autopsia dijimos por deferencia profesional, que siempre nos tratan a todo dar aquí, no lo quise decir, no quise contrapuntear a la gente con Proyecto Puente. Profesionalmente hablando, no te peló de todo, hermano, o sea, bueno, luego nos van a dar carrera, no. Pero bueno, sí, digo, permítame terminar la idea. Diario del Yaqui, dije que el muchacho Heriberto fue sorprendido en la primera página del del Diario del Yaqui. Supuestamente fue sorprendido por el padre o tutor de la menor en escenas comprometedoras y jamás lo dejó volver con sus amigos al centro de diversiones nocturnas. Normalmente no es nuestra política, Luis Alberto, estar enfrentándonos con los medios o estarlos desmintiendo porque tienen la piel más delgada que nosotros los funcionarios. Algunos. Pero creo justo y necesario también reivindicar un poquito lo difícil que es nuestro trabajo, porque la misma prensa, medios serios, seriosísimos como Proyecto Puente o el Diario del Yaqui en Obregón, le entregaron a la sociedad civil una información súper amarilla, incandescentemente amarilla. ¿Cómo no va a esperar la gente resultados cuando les estás entregando una línea de investigación de las que, dicho sea de paso, a la gente le gusta consumir? No por nada los pasquines son tan populares, los amarillos, los que presentan historias espectaculares. No fue correcta la información que presentamos desde Guaymas. Creo que es necesario, digo, si fue así, nos disculpamos porque fue una información que no coincidió con la autopsia y con la versión oficial. Sin embargo, sí le aclaro, no hubo dolo. No, claro, si es así, yo confío en el trabajo de Anabel y que sé que Anabel no llevó dolo. Sé que podrán haber equivocado los testimonios que ella recabó, pero no así ella en la intención. Sí, entonces yo también creo que es un error honesto, como dicen a veces. Sí, por eso sí hubo, pero no hubo dolo de nosotros, procurador, y si fue una información errónea presentada por testimonios que no se sustentaron, pedimos una disculpa. Sin eso no quita, no altera todo lo demás. Ahora, de la suspicacia. El fondo del asunto también es cómo debemos enfrentarnos a las redes sociales. Este es otro tema. ¿Cómo enfrentarnos a las redes sociales? Porque lo platicamos ahorita que salimos del aire. ¿Cómo conciliar, Luis Alberto, la protección de las víctimas, que debe ser lo primerito, que eso incluye desdoblándose, eso incluye la necesidad de generar una investigación sólida, y para generar una investigación sólida difícilmente puedes estarle proporcionando a las redes sociales que te están presionando por información un entre comillas, avance de las cosas, porque luego al rato si les dices qué testigos tienes, a lo mejor difícilmente los llevas a declarar. O si les dices en qué estás pensando, a lo mejor ya luego no te puedes desdecir, porque afortunadamente todavía no hemos tenido que desdecirnos de algún hecho que estamos investigando. Me refiero a los niños robados, me refiero al asunto de Conchita, me refiero a la última crisis en Sonoita, donde mandaron un oficio para decir que no era seguro ir a clases y tuvimos que investigar y salir a decir que sí era seguro ir a clases en Sonoita. Vaya, nos tocan asuntos bien difíciles que tienen que ver con cosas que a la sociedad le pegan en el corazón, de veras en el centro de la conciencia colectiva. Y es muy difícil, pero quiero comprometer seriedad del trabajo que hacemos y que vamos, no le hace que nos tardemos, pero vamos a presentar información lo más objetiva posible. Bueno, entonces no habría que cambiar un poco la dinámica, procurador. Es decir, porque ciertamente lo que hay aquí es una falta también de credibilidad, le insisto, dado los comentarios de la sociedad, que me incluyo como medio en la hora de administrar la información y presentar la causa suspicacia, de presentar primero los hechos, después algunas pruebas, luego aparecen otros testimonios, luego aparecen, es decir, se dispersa la información. ¿Es cierto? Es decir, ¿por qué no entonces mejorar esa metodología
de comunicación y ver cómo se le puede presentar o abrir el caso a la sociedad. Un caso, por ejemplo, el de Juan Camilo Muriño, cuando se murió en el accidente. Lo que hizo el gobierno federal es abrir y dar una conferencia diaria de lo que estaba sucediendo, y en la mayoría de la población quedó, aunque muchos dudemos como medios, pero es decir, el sentimiento de que había sido sí un accidente. Pero aquí se administra la información, y lo que está pasando es que al administrarse se dejan dudas, suspicacias de que incluso algunos sospechan de que se crean historias o se fabrican, procurador. Mira, tan pronto tuvimos la autopsia, la dimos a conocer. Inmediatamente la tuvimos, la dimos a conocer. Tan pronto estuvimos seguros de quiénes eran los responsables, lo dimos a conocer. Tan pronto, y aquí viene lo nuevo en nuestra política comunicacional, tan pronto entregamos el expediente al juez, lo dimos a conocer. Inmediatamente. Y esos tiempos no siempre están a nuestro alcance, es decir, no siempre podemos saber cuándo vamos a resolver un asunto, y lo hemos platicado tú y yo hasta el cansancio. Es más, ya a veces hasta ni me preguntas por líneas de investigación porque ya sabes lo que te voy a contestar. En este asunto tratamos de proporcionar información tan pronto nos iba llegando, sin que siempre obtuvimos la autorización de las víctimas, porque ellos eran nuestros principales clientes, por así decirlo. Pero tan pronto estuvimos adquiriendo información, la fuimos presentando, y desafortunadamente no es como que el martes o el miércoles o el jueves ya teníamos todo listo para integrarse, porque fue el viernes cuando yo me puse a pensar, ¿sabes qué? Vale la pena abrir todas las pruebas que estamos utilizando para entregárselas a la gente. Esto, insisto, como consecuencia de la presión en redes sociales, que a todos nos ha hecho redefinir y replantear cuál es nuestro rol. A todos nos está tocando, ahorita también lo platicábamos. Esta es la generación de las redes sociales. A esta Procuraduría nos está tocando coexistir con las redes sociales, y las vamos a escuchar, y cuando tengan razón se los vamos a decir, como fue este caso. Cuando no tengan razón, también. Muy bien. Entonces, ¿no va a haber cambio en la política comunicación? Pues ya lo hubo. Es decir, siempre vamos a entregar nuestras pruebas una vez que le hayamos entregado el asunto al juez en los asuntos de alto impacto. Digo, sería una locura hacerlo a todo el mundo. Pero también te reitero lo que platicamos ahorita que salimos del aire. Si encontramos juntos una manera de proporcionarle información a la gente sin que se lesione la averiguación previa y sin que se lastime la identidad de las víctimas o de los testigos, adelante. Siempre habrá mucha apertura por parte de nosotros. ¿A cuánto siente el castigo de la persona esta que mató? Puede ser de 25 a 50 años por el robo. Perdón, por el homicidio. 25 a 50 años por el homicidio. Eso nos puede tocar, es correcto. Todavía no se consigna. Ya se consignó. Pero es 25 a 50 años de prisión por el homicidio y de 3 a 12 años por el robo con violencia en las personas de noche por 2 personas. ¿Y cuánto quedó firme? No, apenas se consignó, falta que se dicte la sentencia. Para eso todavía falta rato. Ok, gracias, Alberto. Hermano, como siempre, muchísimas gracias, y mi reconocimiento a la apertura y a la honestidad con la que nos dejas aquí platicar. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Igualmente, para servirle. Gracias. Voy a hacer un corte y vuelvo con Mesa Análisis. Vamos a analizar desde la perspectiva de la...